Almira. La habitación estaba en penumbras. Sentada sobre una pequeña cama, Amira Anwar miraba por la ventana. No la había oído entrar, así que aprovechó para observarla, en silencio antes de presentarse. Llevaba puesto un vestido blanco, el pelo negro y ondulado caía sobre sus hombros. La piel era tan blanca que parecía que nunca la había tocado el sol. Las manos de dedos largos estaban cruzadas sobre el regazo. La línea de los labios, pequeña y roja, le daba un aire indefenso. El cuello, desnudo y delicado, lo inquietó. Era una mujer hermosa. Sin embargo, el conjunto tenía algo de fantasmal. Buscando una cualidad que la definiera, Alejandro pensó que Amira era etérea. Quizá fuera la pose inerte o la exagerada blancura de su piel. Lo cierto es que la imagen de esa mujer, contemplando la nada, le impedía dar un paso más, como si fuera un error interrumpir en su espacio físico. Todo en ella pedía soledad. Ayer soñé con usted. La voz de Amira resonó en el cuarto interrumpiendo sus pensamientos. Había abandonado la ventana y ahora su mirada se posaba en él. Alejandro reprimió un primer impulso de huir, dio un paso adelante. ¿Perdón? Anoche tuve un sueño en el que usted aparecía. ¿Y cómo sabe que era yo si no me conocía? Ahora lo sé. Mi nombre es Alejandro Berg. ¿Vino a averiguar qué es lo que pasa conmigo? Su padre. Él me pidió que le ayudase a entender qué fue lo que pasó con usted. Por lo que me dijo, ha perdido la memoria. Amira no registró el menor cambio en su rostro. Su mirada absorta podía indicar por igual concentración o absoluta falta de interés. ¿Recuerda cómo llegó a esta casa? Almira negó con la cabeza. ¿Y de lo que sucedió antes, recuerda algo? De nuevo, el mismo movimiento escueto que hacía oscilar su pelo suelto. ¿Una imagen aunque sea? La mirada de Amira abandonó la de Alejandro y se dirigió a la ventana. Blanco. ¿Su mente está en blanco? Amira volvió a mirar a Alejandro. No, eso es lo que puedo recordar. Blanco. ¿Qué cosa blanca? ¿Una casa blanca? ¿Una persona blanca? Todo blanco. Alejandro dio unos pasos más hacia el interior del cuarto. Voy a tratar de averiguar qué fue lo que pasó. ¿Está usted de acuerdo? Amira asintió. ¿Y me ayudará intentando recordar? ¿Sí? Amira bajó la cabeza, iba a alargarse a llorar. Alejandro no era bueno con las mujeres, y esta era particularmente extraña. En un rincón del cuarto vio una manta y una antigua muñeca de juguete. Hermosa muñeca. Debió haberle pertenecido cuando era niña, ¿no es así? Sí, mi madre la guardó todos estos años. Amira fijó sus enormes ojos negros en la muñeca. Parecía llamarle la atención. ¿La muñeca le trae algún recuerdo? No. Un leve cambio en el semblante de Amira sugirió curiosidad. Si quiere preguntarme algo, no dude en hacerlo. ¿Soy yo? Alejandro no estaba seguro de entender la pregunta. ¿Es una muñeca con la que jugaba cuando era niña? Amira siguió observando la muñeca. Sí, pero ¿soy yo? ¿Quiere decir si la representa si es una imagen de usted de niña? Sí. No, es un juguete, una muñeca de juguete. De hecho, no se le parece mucho. Tiene el pelo rubio, supongo que sabe lo que es un juguete. Amira no respondió. Parecía cansada. Su mirada se dirigió de nuevo a la ventana.
Alejandro se preguntó qué era lo que pasaba con esa muchacha. ¿Realmente era posible que no recordara absolutamente nada de su vida? Nadie que estuviera fingiendo ser una persona desaparecida durante 25 años en busca de algún beneficio tomaría una actitud tan excéntrica. ¿Y qué era eso de que había soñado con él? Almira, ¿en qué país estamos? Amira dejó de mirar la ventana. Con la vista perdida en el piso, parecía tratar de encontrar una respuesta. No sé, Argentina, ¿le resulta familiar? no, ¿Nunca oyó ese nombre? no lo recuerdo. ¿Se da cuenta de que eso es muy extraño? Supongo que sí. Estaba cansada. Alejandro supo que por el momento no iba a poder conseguir de ella ningún dato más. Será mejor que la deje descansar. Ya estaba abandonando el cuarto cuando ella lo llamó. Alejandro, Oír su nombre en los labios de Amira lo turbó. Sus ojos negros brillaban como si estuviera despertando de un largo sueño. ayúdeme a entender. Por supuesto, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarla. Diario de J. F. Andrew, 15 de mayo de 1885. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuál es el objetivo que persigo con este experimento? Lo que todo hombre que se precie de tal desea. El único objetivo sensato que alguien puede ponerse en la vida: cambiar el mundo. Entre estas paredes crecerá la humanidad del mañana. El siglo XX se aproxima y de mis manos saldrán sus hombres. Una madre. 5 de abril de 1885, 5 niños de alrededor de un año de edad desaparecen de sus hogares, en mitad de la noche. Apuntaba el escueto informe de la policía al que Alejandro pudo tener acceso luego de visitar a conocidos bien ubicados en la fuerza pública. Previamente había revisado sin tener suerte los archivos de la prensa. Solo había hallado un artículo de pocas líneas con el título "Sospechan robo de niños", en el que ni siquiera se hacía mención de la cantidad de niños desaparecidos, y mucho menos de los nombres de las familias afectadas. Ante la falta de pruebas, la causa había sido archivada. El informe policial precisaba que en ninguno de los casos se habían registrado actos de violencia ni robos, que las desapariciones habían ocurrido en la misma noche con algunas horas de diferencia, y que todas las familias afectadas vivían en conventillos o casas de alquiler, sitios de donde era fácil de entrar y salir. ¿Estaban las desapariciones conectadas? No podía confirmarse. Habían ocurrido la misma noche y los niños tenían edades similares. Eso era todo. En el informe figuraban los nombres y las direcciones de familias, las 5 familias afectadas, incluidos los de Omar y Zainab. Alejandro armó una lista con los datos. Familia: López, Narda y Juan, españoles. Dirección: Independencia 1921. Manino, Elma y Corradino, italianos. Dirección: San José 850. Chernovich, Fedor y Katarina, rusos. México 671. Autier, Antoel y Charlotte, franceses. Saavedra 614. Anuar, Omar y Zainab, libaneses. Cochabamba 1223. La analizó con cuidado, buscando coincidencias. Todas las desapariciones habían ocurrido en un radio de un par de kilómetros.
Según los reportes policiales, en todos los casos se trataba de familias de inmigrantes recién llegados, que no dominaban bien el castellano, sin, sin contactos ni conocidos en el país y con pocas posibilidades de defenderse ante semejante desgracia. En cuanto al origen de los niños, cada uno pertenecía a una colectividad distinta. Alejandro había fantaseado con encontrar detrás de la desaparición de Amira alguna historia árabe, quizás un ajuste de cuentas que había cruzado el océano persiguiendo a Omar y a Zainab. Teoría descartada. El siguiente paso era encontrar a los integrantes vivos de las familias afectadas y averiguar qué había sido de sus vidas en los últimos 25 años. Conocía bien esos barrios y la intimidad de esas casonas llamadas conventillos, donde los inmigrantes convivían en unos pocos metros. En general se trataba de antiguas residencias reformadas, con habitaciones que no superaban los 16 metros. Los 16 metros cuadrados. Los edificios más modestos eran de una sola planta, pero había otros con 1 o 2 pisos. En el interior de las habitaciones, casi siempre mal ventiladas, había un olor pesado, húmedo y desagradable. ¿Cómo podían soportar esas pobres personas vivir así, amontonadas? Alejandro había tenido más suerte. Su padre, aunque inmigrante, también había llegado como un respetable profesional y siempre había gozado de una posición económica, si no abundante, al menos despreocupada. Pertenecía al tipo de inmigración que soñaban recibir los líderes argentinos cuando decidieron abrir las compuertas nacionales y poblar el país de europeos. Pero eran los menos. La mayoría de los que habían respondido al llamado eran obreros y campesinos. Alejandro entró al primero de los conventillos que figuraba en su lista. En él habían vivido los López, padres de uno de los niños desaparecidos. José López. Alejandro dijo ser un viejo amigo de la familia y preguntó por ellos. Los vecinos evidenciaron incomodidad. Unos meses atrás, un atentado perpetrado por un anarquista ruso se había cobrado la vida del jefe de la policía Ramón Falcón, y las autoridades estaban especialmente recelosas con los inmigrantes, a quienes se acusaba de introducir en el país ideas revolucionarias. Los rusos llevaban la peor parte, pero las demás colectividades también eran víctimas de la sospecha. Los inmigrantes estaban a la defensiva por temor a ser relacionados con estos delitos. A Alejandro, sin embargo, le bastó con presentarse adecuadamente para demostrar que, a pesar de las apariencias, era uno de ellos. Para mayor tranquilidad de los interrogados, sinceró su intención a quien quiso oírlo y aclaró que buscaba información sobre los niños desaparecidos el 5 de abril de 1885. Los vecinos cambiaron de actitud al oírlo. Aquel episodio formaba parte esencial de la historia de la casa. Los López habían vivido unos años más en el conventillo luego de la desgracia, según creían recordar los vecinos. Luego se habían mudado, nadie sabía bien a dónde. Desilusionado, agradeció la información y siguió hacia la próxima dirección. Unas cuadras más al sur vivían los Manino, la segunda familia de la lista. Cuando su hijo Dante fue secuestrado, allí se dirigió Alejandro y luego de preguntar en la dirección que tenía, encontró finalmente a Elma Manino, madre del desaparecido, en otro conventillo, a unas pocas cuadras. Alejandro
Se presentó y no tuvo que esforzarse mucho para que la mujer que lo invitara a pasar a su humilde casa tenía unos 50 años y era de esas personas que inspiran confianza con solo verlas. Puso un mate en manos de Alejandro y trajo de la cocina algunos bizcochitos. El motivo de mi visita no es fácil de explicar. Vino a verme por mi hijo. Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Ha venido alguien antes que yo? No, pero no suelo recibir visitas. Y si además dice que quiere hablar de algo difícil de explicar, quiere decir que viene por mi hijo. Además, ese es mi deseo. No pasa un día en que no espere ansiosa alguna noticia, cualquier noticia a esta altura. Pues lamento decirle que no traigo ni buenas ni malas noticias. Más bien vengo con preguntas. Estoy investigando lo sucedido con su hijo y con los otros niños que desaparecieron en la misma fecha, pero no quisieron despertarle falsas esperanzas. Tiene que tener en cuenta que pasaron 25 años. 25 años no es mucho para una madre. A continuación, Elma respondió a las preguntas de Alejandro y le dio un relato detallado de la noche de la desaparición, que no difería de lo narrado por Omar. Al igual que los Anuar, Elma conservaba algunas pertenencias de su hijo mientras pasaba su mano por unos escarpines. Alejandro se preguntó si en todas las casas encontraría esos pequeños altares de recuerdos donde las madres juntaban fuerza rememorando a sus hijos perdidos. La información dada por Elma confirmó lo que ya sabía, y ningún dato nuevo surgió de la charla. Le agradezco su amabilidad. Ya le dije que... No se preocupe, solo le pido que si logra averiguar algo, no deje de decírmelo. Siempre tuve la ilusión de que mi hijo estuviera vivo. Ahora puedo soñar con que usted me lo traerá. No, señora, ya le dije... Tranquilo, las ilusiones van por mi cuenta. Solo manténgame al tanto. Diario de J. F. Andrew, 2 de julio de 1885. Cada niño está instalado donde corresponde. Llamaré a cada uno con un color. No quiero ponerles nombres estúpidos que no significan nada, pero en la práctica no podernos estar refiriéndonos a ellos como sujeto experimental 1 o sujeto experimental 2. Así que la niña árabe será azul, el español verde, el italiano blanco, el francés negro y el ruso marrón. Al niño francés le tocó la peor parte, por eso lo llamó negro. Si estuviera aquí, mi hermana diría que lo elegí por mi aversión a los franceses. No es cierto. Es el más grandote y tengo miedo de que, en caso de elegir a uno más débil, no resista. La violencia es parte del ser humano. Está en todos nosotros. Sin embargo, la negamos e intentamos ocultarla cuando en realidad es parte de nuestra naturaleza. En negro, esa violencia se expresará libremente y alcanzará todo su poder. Los Autier. Con el gusto amargo que le habían dejado las tiernas esperanzas de Elma, Alejandro continuó recorriendo las direcciones que le faltaba visitar. La siguiente familia eran los Chernovich, inmigrantes rusos que según su lista vivían en la calle México, casi en la esquina de Perú. Desgraciadamente, no los encontró allí. Los vecinos más antiguos contaron que, unos años después de la desaparición de su hijo Dmitri, los Chernovich habían abandonado Buenos Aires. Si regresaron a Rusia o emigraron a otra ciudad, nadie lo sabía. Para la investigación de Alejandro, los Chernovich quedaban fuera de juego. Solo les restaba
una casa por visitar, la de la familia Autier, de origen francés. Los padres de Damien, Alejandro, llegó y preguntó por ellos. Lo atendió una mujer mayor de rostro curtido. ¿Qué quiere? Busco a la familia Autier. ¿Por qué asunto? Quisiera hablar con ellos. ¿Sobre qué? Estoy investigando un hecho ocurrido hace 25 años. La mujer sufrió un leve estremecimiento que de inmediato intentó ocultar. No estamos interesados. Dijo y luego cerró la puerta. Alejandro volvió a golpear y esta vez lo atendió un hombre. ¿Qué quiere? Solo hacerles algunas preguntas. Ya le dijo mi esposa que no nos interesa hablar de nuestro hijo. Entonces, ¿son ustedes los padres de Damien Autier? Por supuesto. ¿Es usted policía? De ninguna manera. Entonces, ¿quién es usted y qué quiere? Ya le dije que solo quiero hacerles unas preguntas. La familia de uno de los niños desaparecidos me contrató para que los ayude a investigar lo sucedido. Algo cambió en la expresión del hombre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 25 años después? Eso no se lo puedo explicar de momento, pero si me permite pasar, verá que... ¿Ha vuelto? No. ¿Ese otro niño ha vuelto? Alejandro se tomó unos segundos antes de responder. El único modo de que ese hombre imaginara que Amira había regresado era si su hijo había vuelto también. Señor Autier, ¿su hijo ha regresado? Autier no respondió. Miró a Alejandro de arriba abajo, haciendo un esfuerzo por decidir qué hacer. Señor Autier, si su hijo volvió, es muy importante que me deje hablar con él. La duda dio paso a la amargura en el rostro de Autier. Eso sí va a ser difícil. Diario de J.F. Andrew. 29 de julio de 1885. Sujeto experimental 3. La niña árabe, azul, por ahora descansa en un cuarto completamente blanco, donde pretendo que pase la mayor parte de su vida. En su caso, usaremos diferentes drogas que desde hace tiempo se sospecha que pueden incrementar la conciencia humana. En las culturas aborígenes, el uso de drogas es propiedad de los chamanes. Se supone que con ellas alcanzan elevados estados de percepción. Vamos a darle la espalda al mundo primitivo cuando quizá todavía tengamos mucho que aprender de él, y si es posible, la clarividencia. Por algo, estas prácticas han estado presentes en todas las civilizaciones, sin caer en fantasías, limitándome siempre en el conocimiento experimental. Es importante saber si el hombre esconde en su mente posibilidades más altas. ¿Qué pasa si se experimenta con estas drogas desde que la persona nace, cuando su conciencia está aún en formación? En los demás pretendo que Azul aprenda a hablar, a leer y escribir, que tenga una educación normal pese a las circunstancias especiales en las que transcurra su vida. Mary será la encargada de suministrarles las drogas y velar por su cuerpo las resista. Damien. Lo hicieron pasar a un cuarto en el fondo de la casa. Desde la ventana se filtraban unos pocos rayos de sol. El cuarto, prolijamente ordenado, contaba con una cama, una silla y un pequeño escritorio. Cuando Alejandro entró, Damien estaba sentado en el piso con las piernas cruzadas. A pesar de estar sentado, se notaba que era bastante grande, espalda ancha y brazos gruesos. Levantó la vista del piso y miró a Alejandro casi sin pestañear. Según le explicaron los Autier,
Damien estaba así desde que había llegado, al igual que Amira, había aparecido de la nada en la puerta de la casa. Al principio no sabía quién era porque Damien no hablaba. Después, Charlotte, su madre, reconoció rasgos particulares de su familia y comprendió que ese joven extraño era el hijo que había perdido. Mientras se acercaba, Alejandro notó que Damien tenía en la mano un auto de madera, un juguete al que hacía correr por el piso. Estaba jugando. Mi nombre es Alejandro. Necesito saber cómo llegó a esta casa. Damien no respondió, lo miró por un segundo y luego siguió jugando. ¿Puede hablar? ¿Me escucha? Damien volvió a mirarlo. Abrió la boca, pero en vez de palabras salieron de ellas extraños sonidos guturales. Al parecer, tenía alguna incapacidad que no le permitía hablar. Alejandro buscó papel y un lápiz en el escritorio. Se los dio. ¿Puede escribir? Damien parecía no entender. Saber leer y escribir. Necesito que me diga qué fue lo que le pasó. Damien observó el papel con curiosidad. Lo olfateó, lo estrujó entre sus manos, se lo pasó por la cara. No parecía tener idea de qué era. Alejandro se levantó y salió del cuarto. Afuera los estaban esperando los Audier. ¿Cuánto hace que llegó? Más de 2 semanas. ¿Hizo algo extraño? ¿Se comunicó con ustedes de alguna manera? La madre se echó a llorar. Su esposo intentaba contenerla mientras lloraba él también. Alejandro no sabía qué decir. Demasiadas lágrimas para un solo día. Diario de J.F. Andrew, 4 de agosto de 1885. 5 niños, 5 colores: negro, azul, verde, marrón y blanco. Negro será la violencia, respirará violencia cada segundo de su vida. Azul no conocerá este mundo como lo conocemos nosotros. Ella estará metida hacia adentro, en un viaje espiritual, en busca de las capacidades perdidas. Verde, en cambio, recibirá la mayor brillante educación que nadie haya tenido. Le daré lo mejor de mí. Seré tan exigente con él como lo sería si me estuviese educando a mí mismo. Voy a crear una mente brillante. Marrón, el niño ruso, está instalado ya en el galpón que construimos en el fondo del terreno. Con él quiero acortar la distancia que nos separa de los animales. Para eso, hemos acondicionado el galpón como una gran perrera. En ella viven 5 perros, y desde anoche, Marrón, los perros están entrenados por Joseph. Son incapaces de hacerle daño. No solo evitaremos el contacto con el niño siempre que podamos, dejando su entera crianza a los perros, sino que en las pocas ocasiones en que nos acercamos a él, será tratando como un perro más. Nunca verás un espejo, ni hablará como nadie, ni usará ropa, ni recibirá el menor trato humano. En definitiva, no tendrá ninguna pista sobre su humanidad. Podrá descubrirlo solo. ¿Qué imagen tendrá de sí mismo? ¿Se creará un perro defectuoso o su inteligencia encontrará la forma de manifestarse? Y por último, Blanco, el niño italiano. Se podría decir que es el más afortunado de los 5. Aunque yo no lo creo, será criado aparte, fuera de esta casa, y vivirá en todo sentido una vida normal. Ya tengo un departamento en el centro donde una nodriza se hará cargo de él, hasta que pueda enviarlo a un colegio. Yo pasaré todos los días a visitarlos. ¿Por qué pierdo uno de los pocos niños que tengo en un proyecto tan poco interesante? Porque necesito un referente para evaluar el crecimiento de los otros 4. No puedo confiar en lo que dicen otros.
investigadores sobre cómo crece un niño normal. Tengo que tener un ejemplo de normalidad propio y cercano para comprobarlo con los demás niños y ver cuáles son las diferencias entre sus respectivos desarrollos. Por lo tanto, Blanco será normal. Hermanos, ¿qué soñó esa noche? No pudo recordarlo con exactitud, pero al despertar Alejandro se descubrió empapado en sudor. Solo sabía que en su sueño aparecían Amira, la casa en la que él vivía cuando era chico, y un mono. ¿Y por qué un mono? No lo sabía, pero por lo que recordaba era un mono grande, tal vez un gorila, que en algún momento del sueño se largaba a llorar. Se lavó la cara, el sueño fue deshaciéndose al mismo tiempo que sus lagañas. Se miró al espejo durante un rato más largo de lo habitual, no porque hubiera descubierto nada raro en su rostro, sino porque sentía la necesidad de ponerse al día con él. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no había dejado de pensar en Amira. Hasta en sueños se le aparecía. Se vistió lentamente, era domingo, y no tenía planes. Visitar a Omar y ponerlo al tanto de las novedades le daba una buena excusa para verla. Al llegar, los Anuar los recibieron con amabilidad. Esta vez estaban los dos. Zainab, la esposa de Omar, se le hizo severa pero confiable. No dijo una palabra mientras estuvieron en el salón principal. Luego se retiró y Alejandro aprovechó para noticiar a Omar sobre las novedades. Habló sobre su visita a las demás familias afectadas y sobre el encuentro con Demian. Malditos, ¿qué les hicieron? Pensé que, si pudiera pasar más tiempo con Almira, quizás podría descubrir algo, estar con ella y ver cómo reacciona ante distintos estímulos. Podría darme alguna clave que me permita seguir investigando. Confío en usted. Disponga lo que le parezca necesario. Preguntó por las actividades de Amira durante la última semana. No había habido mucho cambio. Pasaba las horas observando la calle desde su ventana. Hablaba poco, comía menos y cada tanto daba un paseo acompañada por Omar o Zainab. Se entretenía con cualquier cosa, el espectáculo deprimente y falto de acción que le ofrecía su pequeña ventana era suficiente para ella. Cuando entró al cuarto, Alejandro la halló en una posición muy similar a la de la primera vez. ¿Y qué es lo que encuentra tan interesante en esa vista? Amira abandonó la ventana y lo contempló unos segundos. Sonrió. Todo es interesante. Entonces, ¿qué le parece si le propongo un plan mucho más atractivo? Un paseo por Palermo, por ejemplo, con vista al zoológico incluida. ¿Zoológico? Alejandro pensó que era lógico que Amira, quien al parecer ni siquiera sabía lo que eran los juguetes, desconociera la existencia de los zoológicos. Ya lo verá. Le aseguro que encontrará más atracciones que las que esa ventana puede ofrecerle. Con el permiso de Omar y de Zainab, Alejandro se llevó de paseo a Amira. Tomaron el tranvía hacia Palermo y Alejandro pagó los 2 boletos de 10 centavos. Amira, con su ascético vestido blanco y el pelo suelto cayendo sobre los hombros, llamaba bastante la atención. Alejandro había pensado proponerle que al menos se hiciera un rodete, pero no se atrevió a molestarla con semejante frivolidad y el pelo siguió libre. Se sentaron juntos. Ella, del lado de la ventanilla, miraba absorta cada esquina, cada calle, cada persona que iba caminando. En un asiento cercano, unos hombres despotricaban contra las elecciones. Radicales, pensó Alejandro, y de inmediato sintió simpatía hacia ellos. Amira
no les prestaba atención. Parecía querer retener cada imagen que la ciudad ofrecía. El viaje fue largo y apenas intercambiaron palabra. Caminaron por la avenida Sarmiento, muy concurrida por ser domingo. Familias, grupos de amigos y parejas tomadas del brazo cruzaban ante ellos y Amira los miraba incansable. Es un paseo hermoso y por suerte nos ha tocado un día precioso, ¿no es cierto? Amira sintió, sin dejar de mirar todo y a todos con voracidad. ¿Le gustaría conocer el jardín botánico? Le aseguro que es uno de los lugares más hermosos de la ciudad. Alejandro hubiese preferido que el botánico no estuviera tan lleno de gente, pero a ella parecía no importarle. Paseaba entre las plantas y los árboles, deslumbrada por lo que veía, mientras Alejandro la observaba a ella con el mismo deslumbramiento. ¿Cómo podía ser tan hermosa? Comenzó a explicarle el desarrollo del jardín y a darle con cierta arrogancia los detalles que conocía sobre el trabajo de Carlos Thais, el arquitecto a cargo y el hombre detrás de casi todos los espacios verdes de la ciudad. Aunque no tenía la menor idea de si era totalmente cierto, aseguró con convicción que el Jardín Botánico de Buenos Aires era único en el mundo. Estaba pensando como un manual de botánica viviente en el que la flora de las regiones del mundo estaba abundantemente representada por sus especies características, las locales también. Detengámonos un momento. Almira, por favor. Frente a usted se encuentra nuestro querido ombu, el árbol más original de estas tierras. ¿Ha visto alguna vez alguno? Ah, no, pues este árbol es muy especial y le voy a decir por qué su gran mérito es que no sirve absolutamente para nada. Amira sonrió con curiosidad. No se ría, que es cierto, es el único árbol de que las langostas no quiere probar ni un poco y gracias a esto ha podido desarrollarse libremente. Tampoco el hombre ha logrado utilizar lo que los insectos voraces rechazan. En otras palabras, la gran ventaja del ombu, la que le permite alzarse tranquilo y sin preocupaciones en medio de la pampa, es que no sirve para nada, ni siquiera para hacer fuego. Está allí solo para agradar a la vista, lo que para mí, si soy sincero, es más que suficiente. Amira acercó su mano a la superficie rugosa del árbol. Acarició las extrañas figuras que formaban las raíces retorcidas. Extraordinario, ¿no es cierto? Siempre me ha fascinado las raíces del ombu. Fijó sus ojos en los de ella y encontró júbilo. Es hermoso, tan hermoso, parece un sueño. Alejandro sintió en carne propia la alegría de Amira. Así es el ombu, es un árbol extraordinario, pero no se rinda a sus pies, o mejor dicho, a sus raíces, porque aquí cerca tenemos a otro habitante del reino vegetal, autóctono, que también merece su atención. Almira, le presento al palo borracho. Amira se detuvo frente al árbol que Alejandro le señalaba. Con el palo borracho entramos, por el contrario, en el mundo del utilitarismo sin tregua. Lo de borracho no es más que una calumnia, so pretexto de que parece que se tambalea. Le aseguro que este tranquilo ciudadano de los bosques es ajeno al mundo del alcoholismo. La expresión desconcertada de Amira le indicó que su chiste había caído en saco roto. Este árbol debe tan penoso nombre a su extraño tronco, estrangulado en el cuello y en las raíces, hinchado en su parte media. Los indios usan de él
la madera que puede volverse dura como el cemento, y sus frutos verdes grandes como una manzana. Amira también dedicó unos instantes al nuevo exponente de la flora local, pero sin el arrebatamiento que le había producido el ombú. Alejandro decidió continuar el paseo en el zoológico, no sin temer que a Amira le molestara ver animales enjaulados. Por más que las jaulas simularan ser pomposos palacios orientales, no dejaba de ser un poco triste ver a esos tigres, leones u osos paseando con desgano por los pocos metros cuadrados de que disponía. Sin embargo, a Amira pareció no molestarle en absoluto aquel encierro. Entusiasmada, se acercaba tanto a las jaulas que Alejandro tenía que estar atento a que no metiera las manos dentro. Suspiraba con idéntica fascinación ante la grandeza de los elefantes, la majestad del león o la puerilidad de algún pato que andaba libremente entre la concurrencia. Para Mira, todo era sorprendentemente y único. También parecía desear comunicarle a Alejandro las emociones que la embargaban y no encontrar las palabras justas. Deslumbrante, ¿no? Amira afirmó enfáticamente. Recuerdo haber visto alguno de estos animales anteriormente. No, ¿A ninguno de ellos? a ninguno. Sin embargo, los conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama aquel? Alejandro señaló un gigantesco hipopótamo que acababa de salir del agua. Hipopótamo, Muy bien. ¿Y aquel? jirafa, ¿Y ese otro? tigre. Los conoce, pero no recuerda haberlos visto antes. Eso quiere decir que alguien le ha hablado de ellos, ¿no? No, creo que he soñado con todos ellos. Ajá. Alejandro prefirió no insistir y seguir adelante con el paseo. En silencio, él se hacía preguntas sobre ella. ¿Confundía su pasado con un gran sueño? ¿Creía que lo que había vivido hasta el presente había sido parte de su vida onírica y no de la realidad? Por un momento temí que le molestara ver animales enjaulados. ¿Por qué? Bueno, algunas personas consideran que es triste ver animales salvajes encerrados. ¿Sí? Y se supone que no son felices fuera de su hábitat natural. Ah, ¿y cuál es su hábitat natural? Pues la selva, la jungla, el desierto, depende del animal. ¿No les da lástima verlo así? No, al menos ellos saben que están encerrados. Nosotros y toda esta gente aquí caminando nos creemos libres. ¿Usted es libre, señor Berg? Alejandro. ¿Es libre, Alejandro? Bueno, por lo menos me va mejor que a él. ¿Está seguro? Digamos que no se lo ve muy feliz, ¿no cree? No, feliz no, pero sí quizás sabio. Se acercaron al oso y si Almira veía en él sabiduría. A Alejandro se le hacía la imagen misma de la desazón. No quiso discutirle, pero tomó nota mental de las particulares opiniones de la joven. También podían significar algo. Cuando llegaron al sector de las aves, volvió sobre la cuestión señalando a un águila que, desde su ornamentada jaula, parecía mirar con tristeza los cielos abiertos. ¿Y qué me dice de aquella águila? ¿No va a decirme que está feliz de no poder volar libre? Amira observó al águila que con una extraña sincronización le devolvió la mirada. Puede ser, pero si estuviera libre se perdería todo espectáculo. ¿Qué espectáculo? Nosotros, toda esta gente, ante ella, observándola. Mientras Amira hablaba, una mariposa se posó en su pelo. Ella la notó y en vez de espantarla, permaneció inmóvil. Lentamente comenzó a mover su brazo derecho, como indicándole que continuara por ahí.
La mariposa le hizo caso y de su pelo descendió al brazo y luego a la mano, que Amira llevó ante sus ojos para observarla con cuidado mientras sonreía entusiasmada. La mariposa revoloteó una vez más y como en una suerte de saludo final, se posó durante unos segundos en la nariz de la chica. Luego se marchó. Eso fue increíble. Gracias. Siempre me entendí bien con las mariposas. La propia Mira reaccionó con asombro ante sus palabras. ¿Qué recuerda, Almira? Piense en la mariposa. ¿Qué recuerdos le despertó? Solo recuerdo una mariposa, de alas blancas. Yo jugaba con ella, era mi amiga. ¿Qué más, Almira? ¿Qué más? Nada, solo eso. Me siento muy cansada. Alejandro supo que ya era suficiente y dio por terminado el paseo. Mientras volvían, se preguntó si la jornada había significado un avance. La relación peculiar de Amira con el mundo de los sueños, su discutible tesis sobre que a los animales les gusta estar encerrados, la extraña familiaridad que había demostrado tener con esa mariposa y el recuerdo de otra que según ella había sido su amiga, ¿significaban algo? ¿Era posible entender su pasado con esos pocos datos? Era extraño, pero Alejandro había tenido la sensación de que la mariposa obedecía a Mira. ¿Era eso posible? ¿Tenía que ver con su pasado? ¿Había sido entrenadora de mariposas? ¿Existía tal profesión? Con la mirada perdida en la sucesión de esquinas que se veían desde la ventana del tranvía, Amir Anwar permanecía en silencio. Alejandro la miraba. Nada, no tenía nada. De repente, los ojos de Amira se iluminaron. Alejandro se dio vuelta siguiendo su mirada y encontró que era lo que le había llamado la atención. En unos asientos más atrás, un niño y una niña jugaban bajo la mirada cansada de su madre. Amira los observaba con toda su atención. Luego levantó la mano y los señaló. Hermanos,